Empezamos aquí un nuevo video de nuestra materia. En el anterior hemos visto cómo el deporte de origen británico se difunde a nivel planetario con la expansión de la economía capitalista. En el video de hoy vamos a ver algo que es casi lo mismo visto del otro lado, es decir, no tanto desde la expansión británica, sino desde la recepción de esa expansión en el continente americano. En la clase que sigue veremos lo mismo, pero referido específicamente al caso argentino. Nuestra idea con esto es que puedan entender de qué manera la llegada del deporte a Argentina está vinculada con este proceso a nivel planetario. Para empezar, vamos a refrescar un poco algunas etapas muy esquemáticas de la historia del continente americano. El continente americano tiene una etapa prehistórica que tiene que ver con la llegada de los primeros seres humanos aproximadamente hace 50.000 o 40.000 años. Luego viene la etapa de las civilizaciones precolombinas, es decir, aquellas existentes en el continente antes de la llegada de la expansión europea, que de acuerdo a región, acá tienen que incluir ustedes los casos de las civilizaciones aztecas, mayas e incas. A partir del 1500, más exactamente en 1492, es la llegada de la expansión europea de la que hablábamos antes, primero en forma de conquista. Como ustedes saben, el territorio americano va a ser dividido por las diferentes potencias europeas, que en el norte serán fundamentalmente Inglaterra y Francia, aunque también habrá territorios conquistados por España, y en el América Central y del Sur serán fundamentalmente España y Portugal. La independencia de estos territorios va a variar de acuerdo a región. En el norte, con Estados Unidos, empieza tempranamente en 1776 y esto terminará en el primer cuarto del siglo XIX con la independencia prácticamente completa del resto de los países americanos. La etapa que más nos va a interesar a nosotros es la que sigue, es la posterior a la independencia, que es la que se da en llamar el nuevo pacto colonial. Enseguida hablaremos de esta, pero tiene que ver justamente, si se fijan las fechas, con la entrada de América en esa división internacional del trabajo de la que hablábamos en el video anterior. Esta etapa va a terminar con la crisis del sistema capitalista que tendrá lugar a partir de los años 30, a partir del episodio conocido como la caída de la bolsa de Nueva York, del cual hablaremos brevemente en algún video posterior. Simplemente algunos mapas aquí como para que se ubiquen más o menos. Acá estamos en la izquierda en presencia de algunas de las civilizaciones precolombinas de las que hablábamos antes, como la incaica en lo que hoy es Perú, Ecuador y parte de Chile y Bolivia, y en Centroamérica tenemos las tierras en las cuales prosperó la civilización azteca y la maya. En el cambio, en el mapa de la derecha ya tenemos el enorme virreinato del Perú, que luego va a ser subdividido con las reformas borbónicas, la capitanía de Venezuela y arriba, aunque aquí no aparece, el virreinato de Nueva España, que es hoy México. Ya entrado el siglo XIX en América del Sur, como ven a la izquierda, tenemos la división de ese virreinato al que nos referíamos antes, con la creación del virreinato del Río de la Plata y el de Nueva Granada, lo que hoy es Colombia y Ecuador, y por supuesto la presencia fuerte de portugueses que se van a instalar en lo que hoy es Brasil. Si se fijan en el mapa de la derecha, ya tenemos más o menos las fronteras similares a las que hay en la actualidad, aunque hubo algunos cambios. Por ejemplo, la diferencia entre Estados Unidos y México. Estados Unidos va a conquistar por la parte del territorio mexicano, o la guerra entre Perú y Chile, la guerra del Pacífico, que llevará a la expansión del país trasandino hacia la frontera norte. Pero volviendo a esta idea del pacto colonial al que nos referíamos, como decíamos, acá de lo que tenemos que hablar es de la relación de América Latina con el mercado mundial, es decir, en otras palabras, con el lugar de América Latina en la economía capitalista. La expresión nuevo pacto colonial busca justamente reforzar esta idea de que, a pesar de que los países son independientes, la relación que establecen con las potencias económicas mundiales es similar a la que antes había con las potencias colonialistas como España o Portugal. Y si recuerdan lo que veíamos la vez pasada sobre el lugar que le corresponde a los países americanos en relación con la división del trabajo, justamente lo que decíamos es que a nuestros países le corresponde el lugar de ser fuentes de materia prima, es decir, de vender los productos que los países industrializados necesitan para desarrollar sus manufacturas y luego comprar esas manufacturas ya elaboradas para ampliar el mercado de esas potencias. Al mismo tiempo, como también dijimos, no solamente América Latina sea el lugar donde se vendan los productos elaborados, sino también donde se vengan a invertir el capital que se genera. Es decir, el capitalismo va a necesitar constantemente, como hemos dicho, no solamente vender, sino también reinvertir la ganancia. Y para eso va a ser muy importante encontrar nuevos lugares donde desarrollar nuevas industrias. Y justamente hablamos de Inglaterra y Estados Unidos porque
América Latina va a ser desde fines del XIX y hasta bien entrado el siglo XX un espacio en disputa en esa puja que tendrán las dos potencias por el reparto del mundo. No serán las únicas, como hemos dicho la vez pasada, hay también otras potencias europeas que van a entrar en esa contienda, como Francia o Alemania, pero en el caso de América Latina las dos principales serán estas. Esto nos va a interesar a nosotros bastante porque, como veremos, el deporte en nuestro continente va a estar de alguna manera tensionado por la influencia británica o la influencia norteamericana. Esto va a ser un poco el tema de la clase de hoy. Para poner esto en números y simplemente como para que tengan una imagen y sobre todo una relación, estos números que hay aquí, no se asusten, no hace falta que se aprendan nada de todo esto, es simplemente una tabla indicativa de cómo fue evolucionando la inversión de capital británico en los países americanos entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como ven ahí, lo que más nos interesa, y por eso está marcado en color distinto, es el lugar central que tiene Argentina. Argentina es el principal receptor de inversiones británicas en toda América, y fíjense con una gran diferencia. ¿Y por qué esto nos parece relevante a nosotros? Porque si ustedes recuerdan el tema de la clase pasada, que ligaba la expansión del deporte con la expansión del capitalismo, la conclusión a la que habíamos llegado era que allí donde había capital británico invertido, había ingleses, y allí donde había ingleses, había deporte inglés, porque los ingleses llevaban consigo esas prácticas. Viendo este cuadro uno puede decir, donde más hay ingleses, va a haber más presencia del deporte británico. Y no es casualidad que Argentina sea en ese sentido uno de los principales países en los cuales se va a desarrollar el deporte inglés fuera de Inglaterra. Además de Argentina, si se fijan en otros lugares donde hay presencia de capital británico, aparecen enseguida Brasil y México. Es interesante, retengan este país por lo que vamos a ver enseguida. Esquemáticamente, esto nos está diciendo que en esos tres países va a haber una importante presencia de deporte de origen británico. Si comparamos ahora con el caso de Estados Unidos, recuerden lo que estamos diciendo, es decir, que estamos en presencia de una puja en el continente entre estos dos grandes centros de la economía internacional, comparamos en este cuadro las inversiones norteamericanas y vemos que Argentina está en un lugar muy alejado, es clara la presencia hegemónica de Inglaterra en Argentina si comparamos con la norteamericana. Vemos que Brasil tiene también una baja presencia de capital norteamericano, menor todavía que la de Argentina, y sin embargo el que aparece en primer lugar es México. Esto tiene que ver obviamente con las regiones geográficas. México está al lado de Estados Unidos, pero también con algunas características económicas. México es un país petrolero y el capital norteamericano se va a instalar rápidamente para explotar esa riqueza. Lo interesante para nosotros, que vamos a ver más al final del video de hoy, es que entonces México es un país donde vemos tanto presencia de capital norteamericano como de capital inglés. Y si trasladamos mecánicamente capital a cultura, diríamos entonces que en México conviven entonces la influencia norteamericana con la británica. Veremos hacia el final del video cómo esto incide en términos deportivos. Volviendo al caso de Inglaterra, en el caso de América Latina se dan las mismas características que habíamos señalado en el video anterior con respecto al mercado mundial. ¿Quiénes son estos ingleses que van a llegar a nuestra región y cuándo lo harán? Van a llegar a fines del siglo XVIII, esto tiene que ver con las características de la expansión británica en todo el mundo, y van a ser primeramente viajeros, es decir, personas que van a estar buscando nuevas rutas para el comercio, y van a instalarse como en todo el mundo, principalmente los puertos. Esto, como decimos, está vinculado con la importancia que tiene para Inglaterra encontrar nuevas rutas para expandir su comercio. Entonces, no es casualidad que haya, en el caso argentino, en el caso de América, no es casualidad que se instalen los ingleses, principalmente en lugares como Río de Janeiro, o Montevideo, o Valparaíso, o por supuesto Buenos Aires, y no tanto en ciudades del interior. En esos lugares, como también dijimos nosotros en la clase anterior, los ingleses que se radican, la colonia británica va a establecer rápidamente núcleos de sociabilidad, es decir, espacios en los cuales encontrarse entre ellos, tener relaciones sociales entre ellos, desarrollar y mantener su propia cultura. Uno de esos lugares que para nosotros va a ser particularmente importante es el club, y esto vinculado con el lugar que tiene el deporte en esos clubes. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos, otra vez les digo, no se asusten con esta lista, no nos interesa que se aprendan todos estos nombres, sino que se fijen la cercanía cronológica entre estas fechas. Fíjense como muy rápidamente, hacia mediados del siglo XIX, ya tenemos un montón de clubes de origen británico. Y fíjense los lugares. En estos cuadros que verán aquí, a propósito, no hay prácticamente casos de ciudades argentinas. Esto lo vamos a ver en el video siguiente. Fíjense cómo tenemos muy tempranamente un club de cricket en Argentina. De esto hablaremos en la clase que sigue, el Buenos Aires Cricket Club, que todavía existe. Pero también tenemos el Victoria Cricket Club. Esto es la ciudad de Montevideo. Otro club de cricket en Lima, en Valparaíso,
clubes de regatas en ciudades como Montevideo también, o en Lima, clubes atléticos en Brasil, en San Pablo, etc. Estas dos cosas nos muestran la importancia que tenía el cricket para la cultura británica, lo hemos mencionado la vez pasada, recuerden la expresión, donde hay un inglés hay un jugador de cricket, y también la fuerte presencia de ciudadanos de origen británico en los puertos de los que hablamos. Si se fijan también verán que hay otro tipo de clubes, por ejemplo hay un club gimnástico alemán que sigue existiendo, esto nos muestra que no son solo los ingleses los que se van a radicar en esta región y van a buscar desarrollar sus actividades sociales y culturales. Si seguimos avanzando en las fechas, podemos encontrar aquí otros clubes, muchos de estos clubes siguen existiendo, pero con nombres distintos. Fíjense que interesante que Botafogo y Flamengo, que como ustedes sabrán son clubes actualmente existentes de fútbol, originalmente son clubes de regatas. Y esto tiene que ver con las actividades deportivas y con la pertenencia social de estos migrantes. Estamos hablando en principio, recuerden siempre, de sectores sociales de clase media o clase alta. Los sectores que van a desarrollar este tipo de actividades deportivas no son sectores populares todavía. Recuerden que estamos hablando siempre de sectores que corresponden a una posición social, diríamos, alta o media alta. Tenemos aquí también el Club de Regatas Vasco da Gama, que luego se va a transformar en un club de fútbol, etc. Y ya para ir terminando, en esta otra imagen tenemos otros clubes ya entrado el siglo XX. Ustedes después pueden, si tienen interés, pausar el video y ver con más tranquilidad esta enumeración. Repito, lo interesante para nosotros es que ustedes vean cómo en pocos años, en más o menos 40 o 50 años, se fundan una enorme cantidad de clubes deportivos, de deportes muy diversos en América Latina. Y estos clubes están fundados por la presencia de ciudadanos de origen británico. Y en estos clubes, estos ciudadanos se juntan, se reúnen entre sí para practicar estos deportes que son propios de un estatus social determinado. Vamos a ver ahora, para que se entienda mejor esto, algunas historias de vida de fundadores de estos clubes, como para que les quede más claro con estos ejemplos de qué tipo de personas hablamos. ¿Quiénes son estos fundadores de clubes de origen británico que se van a desarrollar en nuestra región? Empecemos por el caso brasileño. Vamos a ver dos ejemplos en el caso brasileño. Por un lado, Oscar Cox, que aquí tienen aquí en estas dos fotos, que es, como dice aquí, el fundador del club Fluminense, que sigue existiendo, y está considerado el padre del fútbol en Río de Janeiro. ¿Quién es? Es el hijo de un inglés. Él nace en Brasil, pero es hijo de ingleses. Su propio padre había fundado clubes de cricket, y él va a ser fundador, como decimos, de clubes de fútbol. Este Cox va a ir a Inglaterra y va a traer de allí las pelotas de fútbol con las que organizará el primer partido que se va a jugar en 1901. Otro ejemplo similar es el que tienen en esta foto, que es Charles Miller, otro fundador de clubes de origen británico radicado en Brasil. Él fue también, es interesante, fundador de la Asociación Paulista de Tenis. Y esto nos parece interesante porque nos muestra que para este tipo de sociabilidad deportiva no se buscaba la práctica de un solo deporte, sino que por el contrario el objetivo era ser un deportista integral, es decir, practicar todos los deportes posibles. En algún sentido, si quieren ustedes, puede compararse con esa idea de arete de búsqueda de la completitud de la que hablaban los griegos. Miller va a realizar el primer partido de fútbol en Brasil, en la ciudad de San Pablo. Al igual que Cox, trae las pelotas de Inglaterra y trae las reglas de fútbol. Si pasamos a Chile, aquí tenemos un caso interesante porque este no es una persona británica, pero sí comparte con los anteriores el caso de ser de clase alta. Luis Subercaseaux, que como dice aquí, es hijo del embajador, y él luego también a su vez será embajador en varios países y estudió en Francia, que es de donde va a obtener un poco el gusto por las actividades deportivas, y va a ser el campeón de atletismo, va a establecer un récord, como ven allí, en salto alto. Se dice, aunque esto no está del todo confirmado, que fue el primer competidor latinoamericano en un juego olímpico, ya que supuestamente habría participado muy joven en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. De todas maneras, más allá de eso, es un fundador de clubes, es el que funda el Club Deportivo Santiago Morning, que todavía existe. Como vemos, al igual que Cox, al igual que Miller, Subercaseaux es un miembro de sectores altos de su sociedad que practica diferentes deportes y desarrolla esta iniciativa de fundación
de clubes. Y para terminar, vayamos al caso argentino, con dos figuras que son centrales en nuestra historia, aunque no se las suele recordar tanto, que son Thomas Hawk, pero sobre todo sus hijos, Thomas y James Hawk. Al que tiene estas fotos es al hijo, a Thomas Hawk hijo. Y algo también parecido a lo que vimos con el caso de Cox, tanto padre como hijos de la familia Hawk han fundado varios clubes. Esto tiene que ver con esta sociabilidad británica, en este caso, radicados en Argentina, en la exportación del comercio de la NAR. Muchos de los británicos se van a radicar en la región patagónica para explotar la cría de ovejas. Y como vemos también, al igual que Subercaseaux, al igual que Miller, tenemos acá figuras que practican muchos deportes y crean clubes de estilo distinto. Como ven aquí, estos hermanos Hawk crearon un club de natación, un club atlético, y en particular son importantes para nosotros porque son los hermanos Hawk los que van a organizar el primer partido de fútbol que se juega en Argentina y en realidad en toda Sudamérica. Y se va a jugar esto en 1867. Fíjense que son unos 30 años antes de lo que pasará en el caso brasileño. ¿Y esto de qué nos habla? De la mayor presencia de capital británico en nuestro país con respecto a lo que ocurre en Brasil. Este partido se jugó en lo que hoy es la región de la zona del Palermo, cerca donde está hoy el planetario, donde hay una marca que recuerda este hecho. Habiendo visto algunos rasgos de la presencia británica en la región, pasemos ahora a comparar con la presencia de Estados Unidos, que tiene algunos rasgos diferentes, ya que es un país más joven, es una ex colonia británica, pero que muy rápidamente se va a convertir en una potencia económica mundial. La presencia de Estados Unidos en América Latina es muy temprana. Tiene que ver con esa política de expansión. La expansión de Estados Unidos va a ser tanto territorial como económica, es decir, no solamente buscará conquistar mercados, sino que también va a buscar conquistar territorios. Y esto se puede ver si comparamos el mapa del que hablábamos antes. Hay una serie de regiones que anteriormente no eran parte de las colonias británicas en lo que hoy es Estados Unidos y que van a ser adquiridas por la fuerza o por el dinero por parte del nuevo país. Por ejemplo, la región de Florida, que era parte de España, la región de Luisiana, que era francesa, y buena parte de lo que anteriormente era México, que va a ser conquistado por la fuerza en 1840. También Estados Unidos comprará Alaska a Rusia. Alaska era una posesión del Imperio Ruso. Pero lo que nos interesa a nosotros no es tanto la presencia, la expansión territorial, sino sobre todo la presencia de capitales. Habíamos hablado antes de esa imagen de la United Fruit, una de las compañías norteamericanas más importantes en expandirse en América Latina. Como dice su nombre, explota las frutas tropicales. También va a ser importante su presencia en el Canal de Panamá, que van a desarrollar y que van a dominar. La independencia de Panamá se logra por presión norteamericana para separarla de quien anteriormente era quien poseía esa región, que era Colombia. Y, como dijimos también, uno de los principales factores del interés norteamericano en nuestra región es el petróleo, la búsqueda de la explotación del petróleo. Estos intereses van a confluir en esta imagen que es muy conocida por nosotros, porque tiene que ver con nuestra propia historia, que es esta idea imperial de Estados Unidos de considerarse a sí mismo como el patrón, como el dueño en algún sentido de la región americana. La frase conocida, la llamada doctrina Monroe, por el anterior presidente de Estados Unidos, James Monroe, América para los americanos, justamente refiere a esta idea de que Estados Unidos considera que la región americana debe estar sometida a su dominio y no con la presencia de potencias europeas. Esto se va a reflejar en la ocupación de algunos territorios. Estados Unidos va a invadir varias veces a países americanos, no para incorporarlos a su región, sino para retirar gobiernos que no estén de acuerdo con sus intereses. Nosotros conocemos muy bien lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de la relación con Cuba a partir de la Revolución en 1959, pero hay muchos casos anteriores en Centroamérica y en el Caribe en general. Diríamos que, para sintetizar con una expresión propia del lenguaje norteamericano, para Estados Unidos y América Latina es su patio trasero, es decir, es parte de sus posesiones. Y esto se puede ver muy rápidamente en este mapa, donde se ve de qué manera se fue dando la expansión de Estados Unidos a fines del siglo XIX hacia el Pacífico. Tengan en cuenta que allí hay uno de los estados de este país, que es Hawái, y varias posesiones territoriales en las islas de la Polinesia y la Micronesia. Y también pueden ver allí a la derecha la presencia y las invasiones a las que les referíamos en diferentes regiones del Caribe, cosa que se puede ver todavía más claramente aquí, en Nicaragua, en Panamá, en Cuba, que como decíamos antes fue independizada de España, pero por la presión de Estados Unidos para de alguna manera apropiarla y tenerla bajo su hegemonía. Y en la isla de Santo Domingo, tanto en República Dominicana como en Haití. De hecho, Puerto Rico, que era parte de la corona española hasta 1898, es desde entonces un territorio administrativo
administrado por Estados Unidos. Si lo pensamos en términos culturales y no solamente económicos, podemos ver aquí un mapa donde se ve la distribución geográfica del béisbol, que como saben ustedes es uno de los deportes más populares en Estados Unidos. Lo que aquí tienen son los países en los cuales el béisbol es considerado el deporte principal. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Bueno, por un lado podemos ver esa presencia en el continente americano. En varios de los países centroamericanos, no casualmente muchos de ellos ocupados en algún momento por Estados Unidos, aparece esta hegemonía. Aparece esto en Cuba, por ejemplo, en República Dominicana, donde en Nicaragua y en Panamá, donde como hemos visto recién, la presencia de Estados Unidos ha sido muy fuerte en varios sentidos desde fines del siglo XIX. También aparece esto en el caso mexicano, que como veremos es un poco problemático, ya que allí convive tanto la presencia del béisbol como la del fútbol en cuanto a la influencia cultural de Estados Unidos y la británica. En el caso venezolano no nos debe sorprender, ya que Venezuela es un país, es uno de los principales países de petróleo, y el hecho de que sea un país petrolero explica la temprana presencia de capitales norteamericanos ya desde comienzos del siglo XX. Con todo lo que hemos dicho, no nos debe sorprender entonces este mapa del deporte en México dividido por regiones. ¿Qué diríamos entonces sobre México? ¿Cuál es el deporte principal? En realidad la respuesta debe ser depende de la región. En México tenemos regiones donde el béisbol es el deporte principal, como ven ahí la región sur y la región norte, y regiones donde el fútbol es el deporte principal. ¿A qué responden estas diferencias? Básicamente a la mayor o menor presencia de la influencia cultural de origen norteamericano o de origen británico. Allí donde la influencia británica ha sido más fuerte, ha dejado como huella el gusto, el interés por un deporte como el fútbol. Mientras que donde la presencia norteamericana ha sido más fuerte, por el contrario, es el béisbol el deporte hegemónico. En términos económicos, tenemos aquí la diferencia entre la región central, donde se va a desarrollar la minería, que va a ser hegemonizada por capitales británicos apenas se produce la independencia de este territorio de la corona española, y en caso del norte y del sur tenemos más bien la potencia de capitales norteamericanos que invierten en la explotación petrolera. Ese cuadro se puede comparar con este, donde ustedes pueden ver aquí dónde están radicados los principales clubes de béisbol de la Liga Mexicana, y no casualmente están en el sur y en el norte. Justamente en lugares donde había más presencia de ese tipo de influencia. Y para terminar, este cuadro todavía es más claro. Aquí se ve, dividido por regiones, la mayor presencia de jugadores de béisbol o jugadores de fútbol profesional en cada una de ellas. Y como ven aquí, tenemos regiones donde esa situación es más o menos equilibrada, pero otras, como el noroeste, donde es hegemónica la presencia del béisbol, y en el centro y en occidente es mucho mayor la presencia del fútbol que la del béisbol. Si pasamos al último caso del que hablaremos hoy, que es el caso brasileño, también tendremos algo parecido al caso mexicano, pero por otro lado más parecido al caso argentino. Porque en Brasil lo que tenemos es también una diferencia regional. Esa diferencia regional no tiene que ver con la presencia de capitales de origen distinto. Ya hemos visto que Brasil es un país que durante el siglo XIX fue fundamentalmente receptor de capital británico. Las diferencias de Brasil tienen que ver con su tamaño, con su escala. Es un país tan enorme, es un país tan vasto, tan diverso internamente, que históricamente se ha desarrollado más bien en términos de regiones diferenciadas. Es decir, la relación que ha tenido con las potencias europeas y con el capital internacional ha sido más bien de puertos diferentes, de regiones diferentes con Europa que entre sí. En otras palabras, lo que tienen que pensar ustedes es que en Brasil no ha ocurrido, como en el caso argentino, que hay una región que hegemoniza históricamente al resto, como es la región porteña. Porque en Argentina ha sido Buenos Aires el principal centro de conexión de la producción del país con el mercado mundial. En cambio, en el caso brasileño, este tipo de relación económica ha sido más bien en términos de regiones diversas. Así tenemos la región del nordeste, la región del centro, la región del sur, y esto explica que Brasil, a diferencia de Argentina, tenga tanta variedad de ciudades importantes, más o menos en pie de igualdad. Por supuesto que todos conocemos a San Pablo y a Río de Janeiro, pero también hay ciudades como Belo Horizonte, como Recife, como Salvador de Bahía, todas ellas importantes entre sí y cada una de ellas el centro de una especie de región autónoma. Desde ya que esa autonomía no es del todo tal, porque Brasil es un territorio unificado políticamente, pero en términos culturales, en términos deportivos, que son los que nos interesan a nosotros, se mantiene esa diferencia. Y eso se traduce en términos futbolísticos a que en Brasil es más importante el campeonato regional, o como ellos lo llaman, estadual, que los campeonatos nacionales.
El fútbol en Brasil está regionalizado. No es como México, porque no es que hay regiones donde es más importante un deporte que en otras. En todo Brasil el fútbol es el deporte principal. Pero el fútbol se juega más a nivel regional que a nivel nacional. Ustedes ven la fecha que aparece en este cuadro. Lo que vemos son cómo en diferentes momentos, más o menos próximos, se fueron desarrollando los primeros campeonatos estaduales. El campeonato paulista, muy tempranamente, tiene que ver con la figura que hablábamos antes, Charles Miller. El campeonato de Bahía, el campeonato de Río de Janeiro, o sea, el Carioca, y luego las otras regiones. Esto que nos muestra que estas regiones no fueron entrando en relación directamente entre sí en ese campeonato, sino que desarrollaron campeonatos propios, como también ocurrió en nuestro país, solamente que esos campeonatos rápidamente se integraron al campeonato nacional. En el caso brasileño tenemos también campeonatos nacionales, pero han sido más tardíos y con mucho menos importancia, sobre todo a nivel de la cultura de los hinchas. En 1922 empezaron a desarrollarse los primeros campeonatos entre regiones, pero fíjense que no son de clubes, sino de seleccionados. Es decir, se forma un seleccionado de los principales clubes de una región y juegan contra el seleccionado de los clubes de otra región. En particular, las más importantes regiones, que son la de Río-San Pablo, desarrollaron un campeonato interestatal regular, es decir, que todos los años se juega, que se sigue jugando hasta ahora, que es la Copa Río-San Pablo, formada por los clubes de Río contra los clubes de San Pablo. Y el campeonato brasileño como tal, lo que se llama en Brasil el Brasileirao, es muy reciente. Fíjense que recién en el año 59 se crea un campeonato de clubes que juegan todos entre sí. Y la fecha no es casual. ¿Por qué se crea en el año 59? Se crea para determinar a partir de este campeonato los representantes brasileños en la Copa Libertadores, que se va a empezar a jugar en nuestra región en el año 60. Y todavía hoy en día, si ustedes le preguntan a un hincha de un club brasileño, es más importante para estos hinchas ganar el campeonato estadual que ganar el campeonato nacional. El que tiene todavía más valor para ellos, para su cultura futbolística, es el campeonato regional. Algo que para nosotros es extraño porque estamos acostumbrados a un campeonato de tipo nacional. Y con esto podemos esbozar muy esquemáticamente dos grandes modelos de deporte, de desarrollo de deporte en los países de América Latina. Dos modelos tensionados entre estos extremos de mayor regionalización, como en Brasil o como en México, o mayor centralismo, como en el caso argentino o el caso uruguayo. El mayor centralismo, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo se produce? Cuando un centro urbano tiene mayor presencia que otro sobre el resto del país y lo que pasa en ese centro urbano es considerado nacional. Esto nosotros lo sabemos muy bien con el caso de Buenos Aires. En Uruguay es todavía más marcada la hegemonía de Montevideo sobre el resto del país. Cuando ocurre esto, tenemos un deporte bien centralizado y los equipos de esa metrópolis son considerados equipos nacionales. Eso es muy fácil de ver en Argentina con los llamados 5 grandes, que son aquellos clubes porteños que tienen hinchas en todo el país. Por otro lado, tenemos un ejemplo como el de Brasil, como dijimos recién, campeonatos estaduales que marcan la fuerte presencia de esta regionalización deportiva. Otro ejemplo diferente pero similar es el de México, donde también tenemos regionalización, pero aquí no tanto a nivel de campeonatos regionales, sino en cuanto a diferencias entre distintos deportes por cada región. Y luego tenemos algunos países como Ecuador, Colombia o Perú, donde se dan situaciones un poco mixtas, donde existen diferencias regionales importantes, sobre todo en estos tres países es importante la diferencia entre la región costera y la región serrana, o sea, más cerca o más lejos de la costa marítima, pero al mismo tiempo esas diferencias regionales no impiden que hayan campeonatos y cultura deportiva centralizada. Esas diferencias igual siguen existiendo a nivel cultural entre jugadores de una región y de otra. Con esto terminamos el video de hoy. Disculpen como siempre las desprolijidades. Saludos.